Descubre con nosotros el primer balneario templario de España. Mejor conocida como Caldetes, Calda d'Estrac es una población barcelonesa en la comarca del Maresme, entre las poblaciones de Mataró y Arenys de Mar. Se trata del municipio más pequeño de Cataluña, 0,90 km², con un censo de 2.859 habitantes. El pueblo se encuentra al borde del mar, pero por la Riera, principal arteria urbana, se interna hacia la montaña. A un lado y otro de esta profunda avenida se alinean edificios, palacios y jardines evocadores del esplendor que esta villa alcanzó en los siglos XVIII y XIX, coincidiendo con el resurgimiento de la cultura del termalismo y la llegada del ferrocarril a esta población. Encima del puzzle urbano y de los densos bosques y jardines se alzan las torres de vigía que desde época medieval velaron por la seguridad de la gente y la integridad de los manantiales. El origen de Calda d'Estrac se pierde en la nebulosa de los tiempos. Según algunos cronistas, la etimología del topónimo Estrac viene de Estarac, procedente del término céltico Astracus, nacedero de aguas, que los romanos más tarde pasarían al de Asterius, lo cual parece muy probable. Lo que está claro es que la historia de esta población ha estado siempre relacionada con su riqueza de aguas termales que brotan en el centro de la Riera, a pocos metros del ayuntamiento. Los romanos llamaron a esta villa Aquae Lacalidae, de donde derivó al de Caldes y de ahí al popular Caldetes. En el siglo XI, la villa pertenecía a la familia de Montal, pasando luego a depender del castillo de Mataró, pero fue a comienzos del siglo XIII cuando Calda d'Estrac inició su admirable desarrollo gracias a la presencia física y espiritual de la Orden del Temple, cuyos caballeros no solo supieron valorar la importancia estratégica del enclave, sino también la bondad del clima del lugar y la riqueza medicinal de las aguas tan beneficiosas para el organismo. Cerca de la fuente termal, en 1219, se levantó una iglesia que se corresponde con la parroquial que vemos en nuestros días, cuyo altar mayor está dedicado a la Virgen del Remei, donde se venera una talla negra aparecida milagrosamente en una cavidad rocosa próxima a las entrañas del ábside de la iglesia. De aquella época es la octogonal pila bautismal que se conserva en una de las capillas, algunos capiteles y el rosetón. Se dice que esta iglesia, capilla de una fortaleza hospicio, regida por la Orden del Temple, pudo haber sido construida sobre un templo celta dedicado a los dioses de las aguas y la posibilidad de existir una laguna subterránea. Por lo tanto, estamos hablando de un caso muy concreto de templo de peregrinación, en donde el agua, en este caso además curativa, se convirtió en la fuente de los milagros y devoción de un pueblo y una cultura que ahondaría sus raíces en los más ancestrales valores de las civilizaciones céltica y mediterránea. No es una casualidad que sobre el mismo nacedero se levantase poco después un establecimiento a modo de sanatorio que no tardaría en convertirse en el más antiguo hospital termal de España a iniciativa del Temple. Los caballeros templarios procuraron proteger a la población, al balneario y al hospital termal con torres vigías, de las que quedan la llamada Torre dels Encantats, cilíndrica e insólita que desde la colina de Can Muntanyà sigue siendo algo así como el sello de identidad del pueblo, y la Verda y Can Bosquet, añadida en el siglo XVI. En la terraza superior de esta última vemos un esbelto olivo, por ello es conocida esta masía como la Torre de la Olivera de la Paz. La iglesia parroquial actual del Remei es del siglo XIX, porque en el siglo XV fue arrasada por los piratas berberiscos, quedando solamente sobre el pavimento la imagen de la Virgen con un solo dedo roto. El milagro se obró en la persona que soldó el dedo, un campesino quien de inmediato se convirtió en curandero.
Su familia, de apellido Pi, mantuvo aquellas virtudes curativas a través de las generaciones. A pesar de este antiquísimo núcleo, una cierta sensación de esoterismo y misterio flota en el ambiente cuando comprobamos que gran parte de la historia de esta villa está basada en ancestrales tradiciones, que las personas mayores del pueblo recuerdan a sus nietos frente al chisporroteo de las llamas de las chimeneas de sus casas en forma de sobrecogedoras leyendas, como la milagrosa aparición de la Virgen del Remey por unos bueyes que entraron en una gruta y con sus patas arañaron incesantemente la tierra buscando la sagrada imagen, o la conmovedora historia de la bella Fátima, que logró convencer a sus rectores berberiscos que las aguas de su pueblo eran capaces de curar la enfermedad de la hija del sultán de Argel, regresando a Caldetes con el séquito musulmán para la sanación de la pequeña, envueltos en capas oscuras para no ser descubiertos. Estas leyendas ayudan a comprender mejor algunos episodios de la historia de Caldes d'Estrac, pero lo que no podemos ignorar son los testimonios que han logrado conservarse gracias al interés de la gente del pueblo. La misma iglesia parroquial, aunque muy modificada en su estructura, respetó en su trazado la parte templaria ampliada hacia levante que se alza sobre la roca viva, a pocos metros de la cavidad natural donde se produjo el milagroso hallazgo, donde se hallaba la capilla primitiva ya desaparecida. El agua minero-medicinal ha sido la principal fuente de riqueza y desarrollo de esta villa a lo largo de la historia. Las aguas provienen de una fisura entre la roca del macizo granítico del Maresme a 2.800 metros de profundidad y a solo 100 metros del mar, y llegan al centro de la localidad a través de una galería subterránea de 23 metros. Sobre el mismo manantial se levantaron los baños termales, cuyo edificio, obra de templarios, fue el establecimiento termal más antiguo de España. Anexo debió estar el hospital medieval, igualmente gestionado por los templarios. Se dice que el monarca de Aragón, Jaime II, el Justo, en 1312, mandó construir una casa real a pocos metros más arriba del balneario para poder alojarse con su familia, porque los médicos templarios le habían recetado estas aguas a su esposa, doña Blanca de Anjou. Lamentablemente, aquellas instalaciones medievales desaparecieron en el siglo XIX al construirse la Sociedad de Jefes de Familia, que en 1818 decidió construir un establecimiento con una gran sala y 13 compartimentos con 14 bañeras, 3 de las cuales dedicadas para baños de pies. La fuente anexa es de 1940. Múltiples reformas posteriores le han dado el aspecto actual, que exteriormente sorprende por su reducido tamaño. Edificio de una sola planta, organizado en forma lineal, con compartimentos de baños a cada lado, cubierto en bóveda ondulada para permitir la ventilación superior de los flujos de los vapores, dando una eficaz solución al problema de las condensaciones derivadas de los baños calientes. Eficazmente gestionado por el ayuntamiento, este establecimiento termal es el único de titularidad pública de Cataluña, en el cual los habitantes de la villa en cualquier época del año pueden hacer uso gratuito de la piscina. Las aguas de uso interno y externo del organismo brotan a 37,9 y 38,8 grados centígrados. Son cloruro sódicas termales, especialmente indicadas para combatir afecciones reumáticas, artrosis, afecciones respiratorias, del aparato locomotor y secuelas de traumatismo, inflamaciones crónicas en la vía urinaria y cálculo en el riñón, además de producir una sensación inmediata de bienestar. A pesar de tratarse de una población encajada en un valle abierto por la riera natural que desemboca en el mar, es una villa con vistas. Desde cualquier rincón el viajero quedará extasiado al comprobar la belleza espacial de este reducido núcleo y la mayoría de las casas monumentales de los siglos medievales y modernos, todas ellas debidamente catalogadas.
la mejor panorámica del interior del núcleo urbano, como del frente marítimo de Caldas d'Estrac, la tiene desde la torre de Els Encantats, en el otro extremo de la villa, por la ladera que desciende hacia el Camí Ral. Al abrir unos muros apareció un horno de cal del siglo XVII. Muy cerca, en el sector intermedio de la riera, los templarios tuvieron el puerto marítimo, desde el que emprendían travesías a Mallorca y a Tierra Santa. Para saber más sobre esta población, aconsejamos la lectura de mi obra La Confesión, el médico templario, novela histórica editada por Octaedro Ediciones.